Muy bien, ya sabemos el texto, lo hemos leído, vamos a ir a él nuevamente. Seguimos con estas exposiciones del sermón del aposento alto, registrados en Juan capítulo 13 al 17. Hemos visto varias cosas interesantes allí. Yo creo que cada uno de nosotros ha sido bendecido, ha sido también confrontado. Hemos visto lo que el Señor es y lo que el Señor hace en sus últimas horas antes de ir a la cruz. Tal como hemos estudiado también en el estudio bíblico de los jueves, vamos rumbo a la cruz. El Señor Jesucristo está cada vez más cerca de entregar su vida en el lugar de pecadores como nosotros para pagar por nuestros pecados. Y el tema preponderante en todo el sermón del aposento alto tiene que ver con el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Hay un amor que es natural en cada corazón, viene inherentemente en nosotros. Por ejemplo, el amor por nuestra familia, eso es propio de un corazón de un ser humano. Hasta los animales hemos visto cómo cuidan y protegen a sus hijos. Ese es el amor natural que la Biblia dice en el caso de Pablo a Timoteo cuando le escribe respecto a los hombres, al carácter de los hombres en los últimos días. Dice que una de las características que va a mostrar que las cosas están realmente mal va a ser que el amor natural, ese amor familiar, se va a ir perdiendo. Sin afecto fraternal, traduce el texto, y ese significa sin afecto familiar. Pero este amor del que habla la Biblia cuando se refiere al Señor Jesucristo, y en consecuencia que se debe plasmar también en un efecto multiplicador en nosotros, es un amor distinto, totalmente diferente, no es natural, es sobrenatural. Es un amor que es incondicional, no admite condiciones en quien es derramado, sino que por el contrario, el objeto de este amor no hace nada por recibirlo, por ganarlo en realidad, sino simplemente lo recibe como una dádiva, como un regalo de Dios. Este es el amor que solamente podemos experimentar quienes por gracia hemos sido salvos, se nos ha dado una nueva naturaleza, un nuevo corazón, y entonces a través de su Espíritu ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y el Señor ahí en Juan capítulo 13, versículos 31 al 35 va a hablar de ese amor que es, primeramente muestra cuál es la esencia del amor, porque habla de la cruz, ¿cierto? Versículo 31 al 32, y posteriormente del 33 al 35 va a decir que eso debe plasmarse entonces en una vivencia práctica de quienes son suyos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús sabía que la cruz era la antesala de la gloria. Eso es lo que explicó en los versículos 31 al 32. Sabía que la cruz no era un fin, sino que era el comienzo de la gloria para él. Él podía ver la cruz no como un fin, sino como un medio para volver a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, como va a decir en el capítulo 17 de este mismo libro. Esa gloria que le pertenece por derecho propio y que ahora estaría precedida por la humillación de la cruz. Esa es la diferencia sustancial que el Señor Jesucristo hace en relación a la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Pero ahora esa gloria va a estar precedida por la humillación de la cruz. Tenía que venir en obediencia al Padre, en amor por criaturas como nosotros que no merecíamos ese amor, morir en la cruz por esas criaturas, ¿cierto? Y luego volver entonces a la gloria con el Padre, pero de una manera distinta. Iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua ha de confesar un día que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Eso es precisamente lo que el Señor sabía, y por eso es que habla de gloria en medio de humillación, y por eso es que habla de exaltación en medio de una vergüenza como era la cruz, como vimos la semana anterior. Jesús manifestaba tranquilidad, sus sentimientos estaban ordenados y sus pensamientos se posaban ahora en los suyos, sus discípulos. Su preocupación no era por él, su preocupación era por sus discípulos. Porque su glorificación significaba que debía salir del mundo y en consecuencia dejar a los suyos sin su presencia. Y eso era lo que lo preocupaba en esta parte de su discurso, de su enseñanza. Una verdad que era difícil asimilar para los discípulos, era difícil digerir. Cómo el Maestro, aquel que habían confesado que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora tenía que partir. ¿Cómo podían ellos aceptar ese hecho cuando ellos pensaban que el Señor tenía que establecer inmediatamente su reino y gobernar a todas las naciones de Jerusalén? De hecho, se puede apreciar en ellos una creciente tensión y turbación por lo que había de venir. Ya les había hablado de que sería uno de ellos quien le entregaría, y ahora está hablando de su glorificación, que para los discípulos no era fácil de entender. Más bien ellos estaban preocupados porque si su maestro iba a la cruz, ya no estaría con ellos. Eso era lo que seguramente estaba en sus corazones, en sus mentes, en su reflexión en ese momento. ¿Qué va a pasar? Jesús se va a ir, ¿y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lo hemos seguido durante más de 3 años y ahora nos vamos a quedar solos. Por esa razón es que el tema que Jesús aborda en los versos siguientes es el tema de su partida. Ese es el tema crucial que va a tratar aquí con los discípulos. Inclusive hasta el capítulo 14 va a decir que es necesario que Él se vaya para que venga otro consolador. Siempre va a estar hablando en el contexto de su partida. Al comenzar a hablar del tema, Jesús tuvo palabras llenas de amor para sus discípulos. Sabiendo lo difícil que sería para ellos aceptar esta realidad, se dirige a ellos de esta manera: hijitos. Hijitos, le dice. Es un término cariñoso que en este evangelio aparece una sola vez. Es precisamente este versículo. Sin embargo, en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, aparece 7 veces este mismo término. Para entonces, una vez que los trata de esa manera, una vez que les brinda el cariño que ellos necesitan en ese momento de confusión, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ahí mostraba lo que estaba pasando con los sentimientos y los pensamientos de sus discípulos, entonces los trata de hijitos, en una manera cercana, cariñosa, para que pudiesen entender el tema de su partida. Entonces, una vez que habla sobre eso, les dice que dentro de muy poco ya no estará con ellos. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Todavía queda un corto tiempo con ustedes, pero luego ya no estaré. Y donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Eso mismo Jesús le había dicho a los judíos incrédulos. Cuando quisieran buscarle ya no le encontrarían. Por ejemplo, en Juan 7, 33 y 34, es la primera vez, son 2 veces, esta es la primera vez que Jesús se refiere a ellos de esta manera. Versículo 32 al 34, para tener el contexto, eran los fariseos los que estaban allí cerca de Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos o enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Luego en el capítulo 8, versículo 21, vuelve a repetir otra vez esto mismo. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Y en la tercera vez es aquí a los discípulos. 2 veces le dice a los judíos incrédulos. ¿Pero qué quería decirle? Ellos no sabían y quedaron confundidos. Versículo 22 del capítulo 8. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A donde yo voy vosotros no podéis venir? Los dejó confundidos con la respuesta. Pero Jesús lo único que quería decirles, y este era el tema en cuestión: mientras estoy aquí es necesario que ustedes crean en mí. Cuando yo me vaya ya no van a tener ninguna posibilidad. En cambio, en el caso de los discípulos, Jesús quiso transmitir algo totalmente diferente. En este caso, Él deseaba decir a sus discípulos, animarles con un mensaje más maravilloso que tenía que ver con que Él debía desprenderse de ellos en cuanto a su presencia, pero esto no sería para siempre. No era un mensaje de desesperanza, sino de esperanza cierta, de consuelo y no de condena. Es una idea que encuentra un equilibrio en las palabras de certeza que se van entretejiendo en el discurso dirigido a sus amigos íntimos, dice alguien. Jesús se va para prepararle el lugar, capítulo 14, versículos 1 al 7, como bien sabemos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, mi partida tiene un sentido de consuelo y de esperanza para ustedes, porque yo voy a preparar lugar para ustedes y luego volveré. Y os tomaré a mí mismo, como dice más adelante, y los llevaré conmigo. No deseaba abandonarles o dejarles huérfanos. Eso es lo que dice el capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sino el Señor quería que disfrutaran la perpetuidad de su comunión, pero para eso era necesario que se fuese circunstancialmente. Jesús posee una vida que trasciende a la muerte y quienes creen en Él la disfrutarán igualmente. Versículo 19 del capítulo 14, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Fíjense el contraste. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es un mensaje de consuelo. El Señor les quería dar esperanza en medio de la desesperanza en la cual ellos iban a quedar, porque ellos pensaban, Jesús se va a ir y vamos a quedar solos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Jesús les dice, no se preocupen, me iré, pero volveré y estaré con ustedes para siempre. Por tanto, Pedro recibirá pronto la certeza de que tras la partida de Jesús, él no tardará en seguir a su maestro al lugar donde se dirige. Capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. ¿Ven que es un mensaje de esperanza? Ahora no me pueden seguir, pero ustedes me van a seguir después, de seguro. En cambio, a los judíos incrédulos no van a poder tener ese privilegio y esa oportunidad. Al mundo sin Cristo no va a tener esperanza en ese sentido. Por eso el que vive sin Cristo en esta tierra va a vivir sin Cristo eternamente. Y eso es lo terrible, por eso el Señor hace una diferencia. Aquí está predicando, está enseñando a sus discípulos, está alentando a sus discípulos, porque el tema de la partida ya era un hecho. Sin embargo, en medio de la partida les está consolando. Como se puede ver en el contexto, Jesús quiere consolar, animar y llenar de esperanza a los suyos, aunque por un poco de tiempo debe separarse de ellos. Circunstancialmente no podrían seguir a Jesús donde Él iba, pero llegaría el momento donde Él volvería y los llevaría para disfrutar eternamente en un reencuentro maravilloso y permanente. Ahora, su partida era inminente y sus discípulos tendrían que quedar en la tierra para cumplir la labor de llevar el Evangelio y manifestar el carácter de Cristo a un mundo en tinieblas. Esa era la razón por la cual sus discípulos tenían que permanecer. No podían ir donde Él estaba en ese momento porque tenían que cumplir una labor y una función. Y eso, hermano, es la razón por la cual una vez que el Señor nos salva, no nos lleva inmediatamente a su presencia, porque tenemos que cumplir una labor aquí en la tierra. En el cielo no hay necesidad de evangelizar a nadie. Aquí en la tierra sí. Es decir, Jesús seguiría realizando su labor, ahora por medio de ellos. Por tanto,
era fundamental que los discípulos fueran la expresión de su carácter. Y esto es lo que nos lleva al desarrollo de los versículos 34 al 35. Era la expresión de su carácter, lo que Jesús quería que manifestaran en su vida, en la manera en que ordenaban su vida, en la manera en que tomaban decisiones en cuanto a su familia, a su trabajo, a sus labores, a cómo cumplían la gran comisión. Lo esencial no era solo la proclamación, sino la vivencia del carácter de Cristo. ¿Y cuál es? ¿En qué se podría resumir el carácter de Cristo? En el amor incondicional que Él expresó a los suyos. Ahí está la cruz de la cual recién habló, diciendo allí está la esencia, entonces la fuente de la cual fluye el carácter transformado de los suyos para poder impactar a un mundo incrédulo. Y por esa razón entonces les da un mandamiento que sintetiza toda la ley. ¿Recuerdan? La ley se sintetizaba en amar al Señor, a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza y al prójimo como a nosotros mismos. Y la segunda parte, es decir, la síntesis de la segunda parte de la tabla de la ley, de los últimos 6 mandamientos, es que se sintetiza en que se amen los unos a los otros. Y eso es lo que Jesús dice aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis, bien digo, amor los unos con los otros. Este nuevo mandamiento, dice el Señor, es que se amen unos a otros. Eso es lo primero que va a decir respecto a este mandamiento. Parece un poco extraño que Jesús les diga que este es un mandamiento nuevo. ¿Por qué es extraño? Porque la Biblia ya hablaba en el Antiguo Testamento sobre este mandamiento. Porque la ley especificaba que los creyentes debían amarse unos a otros, que se sintetizaba con amar a Dios y a su prójimo. Ahora, las palabras que dan sentido a lo que Jesús dijo, Él es el establecimiento de la norma. ¿Cómo deben amarse? Eso es lo nuevo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la diferencia. ¿Debían siempre amar a Dios y a su prójimo? Sí. Pero ahora debían amar a su prójimo con la norma que Jesucristo había establecido. Y allí es donde se complica la situación para nosotros. Era una norma superlativa, era una norma superior. Nadie podía amar como Jesús amó. Ninguna persona en esta tierra, ningún hombre que ha existido en esta tierra ha amado como Jesús amó. Absolutamente nadie. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que Jesús acaba de decir respecto a la cruz. La cruz es la expresión máxima del amor, un amor incondicional a criaturas pecadoras y transgresoras de su ley. A quienes no merecían nada bueno, el Señor le ofrece todo lo bueno a través de su obra perfecta en la cruz. En la cruz se sintetiza lo que es la esencia del amor. Hermanos, nosotros podemos hablar mucho de amor, pero hay una acción concreta que sintetiza el amor, y esa es Cristo entregándose por nosotros en la cruz. El apóstol Pablo dice a los romanos que puede ser que alguien muera por un justo, pero cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es absurdo desde el punto de vista racional humano. ¿Cómo puede ser que una persona muera por alguien injusto? Eso no ha existido nunca. Solo la persona de Jesús lo pudo hacer. Entonces allí está plasmada la norma. Imagínense el estándar que Jesús colocó, mucho más alto que cualquier estándar humano. Jesús dijo, las personas van a saber que son míos si es que se aman unos a otros de la misma forma como yo os he amado. La regla es alta, el estándar es alto y el Señor no baja su estándar. La norma de ese amor era el mismo Señor Jesucristo, el estándar perfecto que debía regir el amor que los creyentes se debían unos a otros. Por tanto, hermanos, nos deja una vara altísima. Este mandamiento no es nuevo en cuanto a tiempo, sino en cuanto a cualidad. Hay una norma distinta que el Señor coloca.
Esto nos empequeñece, nos hace ver muy pequeños delante de la grandeza de ese amor. Y sabemos que ese amor es imposible que nosotros lo podamos experimentar naturalmente. Como dije al principio, no es un amor natural. Es sobrenatural. Es necesario entonces para experimentar ese tipo de amor una transformación radical. Un cambio de corazón, como dice el profeta Ezequiel, una nueva naturaleza. Es necesario que la ley de Dios sea escrita en nuestros corazones. De lo contrario es imposible. Por eso es que las personas pueden tratar de seguir, por ejemplo, el Sermón del Monte, lo que tiene que ver con la norma ética, pero nunca van a poder amar de la perspectiva, de la forma en que lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos falibles y pecadores. ¿Y qué se necesita entonces? Se necesita una nueva naturaleza. Jesús lo hizo posible. ¿Cómo el Señor podía traspasar ese tipo de amor que Él experimentó y que Él manifestó hacia criaturas como nosotros? Incondicional. Solamente dando corazones nuevos y naturaleza nueva a aquellos en los cuales Él obró un cambio de corazón. Eso es lo que hace posible la cruz del Calvario. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino también para darnos una nueva naturaleza que es aplicada por la obra de su Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. El apóstol Pedro dice que ese nacimiento nuevo se produce por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También lo dice de la misma manera Santiago en su epístola universal. Es decir, es necesaria la obra de Dios en nosotros, la obra transformadora de Dios en nosotros para poder llegar siquiera a pensar en experimentar ese tipo de amor. Fue por medio de Él que derramó en nuestro corazón su amor, por medio del Espíritu Santo. Eso dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Donald Carson escribe lo siguiente, dice: el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie un niño pequeño. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. Un niño pequeño lo puede memorizar. Continúa diciendo: lo suficientemente profundo para que la mayoría de los creyentes maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entienden y lo practican. Nosotros. Cuanto más reconocemos, dice, la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Cuanto más apreciamos el amor de nuestro Salvador, más altas parecen sus normas. Cuanto más altas parecen sus normas, más reconocemos nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo innato y profundo. Vemos la profundidad de nuestro propio pecado. Con una norma como esta, ningún creyente pensativo puede decir a este lado de la manifestación del Señor: yo cumplo perfectamente las estipulaciones básicas del nuevo pacto. Ninguno de nosotros puede decir eso. Entre más profundo es el conocimiento del amor de Jesucristo, más vemos lo podrido de nuestro corazón y la necesidad de cambios constantes en nuestra vida. El amor del Señor nos confronta, nos deja expuestos tal como somos. El amor del Señor dice: tú no estás ni cerca de la norma. El amor del Señor nos lleva a reconocer: yo no puedo cumplir esto, Señor, es imposible, necesito de tu gracia todos los días de mi vida. La descripción de este amor lo tenemos en 1 Corintios 13, como bien decíamos en la mañana. Allí Pablo plasma lo que realmente significa este amor y eleva nuestros pensamientos hacia el carácter perfecto de nuestro Salvador. Porque solo en Él podremos encontrar la norma perfecta del amor. Cada una de sus cláusulas chocan de frente con nuestro egoísmo. Nos confrontan y dejan ver cuánto nos falta para vivir según la norma requerida. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, y nosotros todo lo contrario. ¿Ven cómo nos expone? El amor del Señor Jesucristo nos deja en evidencia delante de Él. El amor de Cristo por nosotros tiene varias características. Solo voy a mencionar algunas, hay muchas más que esta, pero es importante que entendamos estas,
que la Biblia presenta. Primero, el amor de Cristo por nosotros es sacrificial. El amor de Cristo por nosotros es sacrificial. Nos amó hasta dar su vida por nosotros. No es un amor teórico. No es que el Señor dijo, yo amo a esta gente, sino que dijo, porque los amo voy y entrego mi vida por ellos. Es una acción concreta, palpable. Tal como Pablo instruye a los Efesios, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Ven que no es teórico? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Hasta qué se entregó? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Hasta el sacrificio. Ese es el amor que menciona la Biblia. Nosotros tenemos un amor distinto. Nosotros lamentablemente no hemos llegado a esa norma y seguramente solo llegaremos a esa norma cuando estemos en la gloria con el Señor. Sin embargo, esa es la demanda que Jesús hace. Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. El amor de Cristo es sacrificial. Y lo mismo reafirma al hablar de Cristo y la iglesia cuando utiliza la metáfora del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo, así, con esta norma, de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta? La manera sacrificial en que Cristo nos amó. Hermanos, cuando nosotros empezamos a captar la esencia de ese amor, nos damos cuenta que son necesarios un montón de cambios en nuestra vida. Es increíble que a veces pensamos que ya hemos llegado a la norma, que ya estamos bien y que no necesitamos más crecimiento espiritual. Hay personas que piensan y dicen, yo he leído la Biblia tantas veces en mi vida, yo no necesito más. ¿Cómo no necesito más? Si estoy frente al amor del Señor Jesucristo y me empequeñezco al ver lo que Él hizo por nosotros, su amor es sacrificial. Necesitamos cambios en nuestra vida. El amor de Cristo, en segundo lugar, también es puro. El amor de Cristo es puro. Por eso Pedro, que estaba allí en ese momento en que Jesús dijo que debían amarse unos a otros, les escribe a su destinatario de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. ¿Y cuál es el contexto? Que Él se entregó a sí mismo por nosotros como un cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que literalmente dice el texto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Miren, sin mancha y sin contaminación. Y entonces ahora podemos entender el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Porque el amor del Señor fue puro. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, así como Cristo nos amó. Ese es el sentido del contexto. De esa manera, sin dobleces, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Esa es la norma del amor de Dios. Esa es la norma del amor de Cristo. Y entonces nos confronta también. Porque muchas veces nuestro amor tiene condiciones. Nos confronta porque nuestro amor todavía está contaminado. Muchas veces necesita purificarse. Nuestros pensamientos no son esencialmente santos y necesitan ser santificados y purificados. En tercer lugar, el amor de Cristo es incondicional. El amor de Cristo es incondicional. Cristo nos amó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ¿qué significa eso? Que no había nada en nosotros que le pudiésemos ofrecer al Señor porque ni siquiera existíamos. No había nada bueno que hiciéramos, aún no habían nacido, dice
el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 respecto a Esaú y Jacob. Aún no habían hecho bien ni mal, pero el Señor escogió a Jacob porque amó a Jacob y a Esaú aborreció. Es decir, el amor de Cristo para nosotros, sus hijos, es incondicional. Antes de que el mundo existiera, Él dispuso venir a morir por nosotros cuando todavía no éramos. Vino y murió conforme a su determinación soberana, sin haber ningún tipo de mérito en nosotros. Es decir, no demanda nada de nosotros, nos da todo. Y dice Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, nuestro amor es simplemente una respuesta al amor de Él por nosotros. En consecuencia, así, de esta manera, hay que amar. Con corazón puro, hay que amar incondicionalmente. No sé ustedes, pero uno se mira al espejo de la palabra y sabe que es hallado falto, ¿no es verdad? Esta es la forma en que debemos amarnos entonces unos a otros. La norma no cambia. En cuarto lugar, el amor de Cristo es perdonador. El amor de Cristo es perdonador. Segunda de Corintios 5, 19. Segunda de Corintios 5, 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y eso por qué? Porque los perdonó por medio de su obra perfecta. Por tanto, conforme a esta norma, somos llamados nosotros a manifestar el amor de una manera práctica. ¿De qué manera dice la Biblia? Perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó sin tener por qué perdonarnos. Debía ejercer su ira sobre nosotros, debía derramar su justa ira sobre nosotros y estar todos condenados absolutamente al infierno. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor murió en el lugar de los pecadores para perdonarnos a nosotros. Y Efesios 4:23, que se repite posteriormente en una forma muy similar en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Efesios 4:23 dice lo siguiente. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, miren, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, este es el estándar del amor de Cristo. Así también hacedlo vosotros. Hermanos, no es fácil perdonarnos entre nosotros, porque nosotros siempre estamos esperando que la otra persona dé el paso para pedir perdón. Pero Cristo no esperó eso. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún transgredíamos su ley, cuando aún éramos rebeldes en contra de Él, Él nos perdonó. Y ahora nos dice, así como Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes entre ustedes. Esa es la norma del amor. El amor de Cristo es perdonador, el amor de Cristo es incondicional, el amor de Cristo es puro, el amor de Cristo es sacrificial. Al menos de estas 4 formas nosotros vemos en la Biblia que se manifiesta el amor del Señor. Ámense como yo os he amado. Y siempre en todas estas cosas la norma es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por tanto, amar es reaccionar adecuadamente ante el amor de Dios, como Juan lo dice en su primera carta. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La aplicación de Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4, 10 y 11. Ese es el estándar, esa es la norma del nuevo mandamiento. En segundo lugar,
La obediencia al nuevo mandamiento es evidencia de lo que somos en Cristo. La obediencia al nuevo mandamiento es evidencia de lo que somos en Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto, precisamente en esto. Es interesante que nos dice en saber tantas cosas sobre la doctrina. Nos dice en la teología que pueden acumular en sus cabezas por medio del conocimiento profundo de aquello. No dice eso, sino que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esta es la marca distintiva de la iglesia. Hermanos, este amor no existe en la sociedad. No existe. En ninguna institución, aún en la institución de beneficencia que se nos venga a la cabeza en este momento, no existe. Ese tipo de amor de Cristo no existe en la sociedad. Ninguna institución lo puede tener. Solamente puede ser factible en aquellos que hemos sido regenerados por el poder de su Espíritu Santo. Solamente puede ser posible en aquellos en que el Espíritu Santo derramó ese amor en nuestros corazones. Es distintiva de la iglesia. Es una marca que muestra que la iglesia no es una institución más dentro de la sociedad. El mundo no puede saber nada de doctrina, pero notará que hay algo distinto en los que dicen creer porque se aman unos a otros de una manera que no es natural para el mundo. Este amor es posible solo en aquellos en que la obra de Dios se ha hecho. Por tanto, viene a ser la evidencia de que aquellos pertenecen a Cristo. ¿Cómo podemos reflejar a Cristo de una manera correcta? ¿Cómo podemos reflejar a Cristo si en realidad nosotros no nos amamos? ¿De qué manera podemos mostrar que el carácter de Cristo está en nosotros? Algunos teólogos dicen que Cristo les da un derecho a los incrédulos. El derecho de juzgar si la fe de los que profesan creer en Él es genuina o no. Si hay un derecho que le da el Señor a los incrédulos, es que observen si la fe de los que dicen creer en Cristo es genuina o no. ¿Y cómo lo van a notar? Si nos amamos los unos a los otros. Francis Schaeffer, el gran teólogo y filósofo cristiano, dijo lo siguiente en este sentido. La iglesia debe ser amorosa en una cultura moribunda. En medio del mundo, en medio de nuestra cultura presente moribunda, Jesús le da el derecho a ese mundo, bajo su autoridad. El mundo tiene derecho a juzgar si usted y yo somos cristianos nacidos de nuevo, con base en el amor observable hacia todos los cristianos. Eso causa mucho respeto, dice. Jesús se vuelve al mundo y le habla. Tengo que decirles algo. Según mi autoridad, les doy un derecho. Pueden juzgar si un individuo es cristiano o no, de acuerdo con el amor que muestra hacia todos los cristianos. En otras palabras, si la gente se nos acerca y juzga que no somos cristianos porque no mostramos amor hacia los otros cristianos, debemos entender que solo están usando la prerrogativa que Jesús les otorgó. Es decir, hay una sola posibilidad de que nos juzguen respecto a nuestro cristianismo, y es el hecho de que nos amemos unos a otros. Como el Juan escribió, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hermanos, no significa que ojalá pudiese ser posible que fuera perfecto nuestro amor, pero no va a ser, en este lado la gloria no va a ser perfecta. Pero sí, debe ir creciendo. Y debe ir creciendo no porque el otro cambió, sino porque yo tengo que cambiar. No debo esperar que el otro entonces sea, haga meritorio ese amor que yo tengo a él, porque el amor es incondicional. Nosotros siempre estamos esperando que la otra persona cambie, nosotros estamos esperando que la otra persona dé el paso. No, no tiene que dar ningún paso. Yo tengo que cambiar primero. Es mi propio corazón el que debe llenarse de Cristo, porque si está lleno de Cristo va a estar lleno de perdón y de amor incondicional. Nosotros necesitamos volver nuestra mirada precisamente a la cruz, porque allí está el estándar del amor.
Y necesitamos practicarlo entre nosotros, como dije, todavía imperfecto, todavía con tropezones, todavía débil nuestro amor, pero debe ir creciendo cada vez más para que el mundo se dé cuenta. Miren, esto es lo que ocurre con aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. El mundo incrédulo puede ser impactado si nosotros vivimos de esa manera. Por ejemplo, es inconcebible que un creyente de una iglesia esté pasando hambre sin que la iglesia pueda tender su mano. Estoy hablando de cosas prácticas. Es inconcebible eso. No podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que nos amemos unos a otros y parte del amor es que podamos darle lo que necesitan. Debemos tendernos la mano el uno al otro. Debemos apoyarnos el uno al otro. Si alguien tiene que ejecutar o hacerse una operación compleja, difícil, que cuesta muy caro, nosotros estamos en el deber de poder ayudar. Porque eso es amor práctico, vivencial. Entonces las personas se van a dar cuenta y van a decir, qué increíble. Miren, esa gente vino y les pagó parte de la operación. Es decir, el médico incrédulo va a ver eso y va a decir, aquí hay algo distinto. Estas personas son diferentes. Esa es la evidencia de que efectivamente el amor de Cristo está en nosotros. Lo otro es solamente discurso, lo otro es solamente retórica, lo otro es solamente poesía, pero lo que realmente importa es el hecho práctico. Hermanos, nosotros no tenemos que ser ricos para poder ayudar a otros. Simplemente el tener la disposición de hacerlo. El amor debe ser palpable, debe ser visible. El Señor Jesucristo hizo eso. Es increíble, pero era un grupito pequeño, eran simplemente 12, 13 con el Señor Jesucristo, los que andaban con Él para todos lados. Y recogían una ofrenda, ¿cierto?, de ellos mismos, estaban colaborando. Y luego decía que con eso tenían que hacer diferentes cosas, inclusive una de ellas era ayudar a los pobres. Por tanto, ese amor es el que debe haber entre nosotros. Y Pablo dice que ese amor es prioritario, mayormente a lo de la familia, de la fe. De esa manera se coloca el estándar y se dice, miren, aquí estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos. Somos imperfectos y nos enojamos entre nosotros de repente. Y no estamos siempre bien, quisiéramos estar siempre bien, pero todavía estamos en un proceso de transformación y de cambio. Todavía somos imperfectos, sin embargo, nos amamos a pesar de eso. Como lo que pasa en una familia. ¿Hay alguna familia perfecta? Pero nos amamos. Debe ser así en la iglesia del Señor Jesucristo, porque esa es la evidencia palpable de que somos de Cristo. Qué condescendencia de Cristo con los suyos, y esto como conclusión. Su preocupación era alentarlos, consolarlos y animarlos a vivir una vida consecuente con el amor que Él les había mostrado. Jesús no está demandando de ellos nada más que lo que ya Él había hecho o iba a hacer por ellos en la cruz. Recién estaba mirando hacia atrás a lo que había hecho recién con ellos. Recuerden, se paró, tomó una toalla, un lavatorio, echó agua y fue y le lavó los pies. Hizo la labor de un esclavo. Y allí Él estaba demostrando su amor. Pero ese amor era pequeño para el amor que le iba a manifestar al morir en la cruz por ellos. Y entonces ahora le dice, ámense unos a los otros. Por eso, este mandamiento, más que una carga, debía ser para los creyentes un incentivo a mostrar a Cristo por medio de un carácter transformado que se parece cada vez más a nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. El estándar del amor es Jesucristo. Hermanos, nosotros luchamos todavía con nuestro propio egoísmo. Todo el tiempo nuestro orgullo sale y reflota y nuestro orgullo dice, no tienes que perdonar. Nuestro orgullo dice, no tienes que amar si no te aman. Nuestro orgullo dice, si te dicen que no, entonces tú tienes que enojarte con lo que te dijeron. Nuestro orgullo está tratando de gobernar nuestra vida y nosotros estamos aquí precisamente para ser transformados y pedir al Señor que humille ese orgullo. Y podamos también tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
despojarnos de todo aquello que nos impide amarnos unos a otros. Y entonces la gente va a decir, hay algo distinto en estas personas. Porque el mundo no puede ofrecer ese amor, solamente los hijos de Dios. Hermanos, que el Señor nos dé la fuerza, la gracia para poder vivir de esta manera. Aún siendo todavía imperfecto, debemos ir creciendo cada vez más, obedeciendo este nuevo mandamiento que el Señor nos dio. Padre, gracias por tu palabra. Primero, gracias por amarnos como nos amaste. Señor, no podemos nunca llegar a lo profundo de ese amor, porque es tan grande, tan extraordinario, insondable, como dice el apóstol Pablo. Es imposible conocerte completamente, es imposible conocer el amor que tú tienes para nosotros completamente, pero sí podemos disfrutarlo, sí podemos saber que es una realidad, aquí en esta tierra y en la eternidad. Danos de tu gracia para vivir de esa manera, amando también como tú amaste. Señor, sabemos que no vas a rebajar la norma. Ayúdanos a poder cumplir con esa norma, Señor. No en nuestras fuerzas, porque es imposible, no en nuestras capacidades, sino en el poder de tu Espíritu y por tu gracia. Por favor, Señor, guíanos y que tu iglesia pueda ser conocida precisamente porque nos amamos los unos a los otros. Lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.